Le pregunto muchos datos, si usted no lo quiere compartir, por la situación financiera que estamos viviendo los mexicanos. Nos dicen aquí en el 5640051025, hola Luis, yo estoy muy afortunada de haberme pensionado bajo la ley 73 del IMSS, pero aún así los aumentos anuales son en UMAS y la pensión se va devaluando. Y usted tiene pensión. Ahora sí que felicidades. ya es algo que ya no le va a tocar a estas generaciones. Hola Luis, yo creo que depende de la preparación que tengas, es lo que ganas. ¿Será? Luego hay gente que tiene doctorados o postdoctorados y no les va tan bien. Y luego hay gente que no tiene la prepa y ganan un buen de dinero haciendo otro tipo de cosas. Hola Luis, nos dicen aquí en el WhatsApp, muy fuerte lo del trend del TikTok de los chicos queriendo ser sicarios. Hablen un poco más de eso, lo vamos a estar platicando, por supuesto. Gracias por el comentario, 5640051025. Hablemos de inclusión financiera. Hoy está con nosotros Miriam Concepción García, especialista en temas de pensiones, especialista en temas de finanzas personales también. Miriam, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Luis, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y Adrián Díaz, usted lo conoce muy bien, experto en finanzas personales. Adrián, bienvenido. Gracias, mi querido Luis. Listos para hablar de este tema. Oye, a ver, se han presentado por ahí algunos datos en torno a lo que hacemos los mexicanos para ahorrar, para no ahorrar, con cuánto vivimos, es correcto, etcétera. Ahora sí que, pues, tiren los datos. Vamos a asustarnos, Adrián, Miriam. A ver, para empezar, yo creo que tú lo decías muy bien en la mañana, Luis. No le hemos dado esta importancia a este tipo de encuestas, ¿no? La verdad es que es cuando arrojamos y analizamos los números fríos, es cuando nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo en México, en cuestión de retiro, en cuestión de ahorro, en cuestión de inclusión financiera, ¿no? Uh-huh. El dato que daban con Hernán Gómez, si no me equivoco, uh-huh, ¿no? En esta misma semana, sobre el 68% de la población entre 18 y 70 años. No, con Jorge Andrés Castañeda. Con Jorge Andrés Castañeda, perdóname. Va a volar Jorge Andrés Castañeda en estos momentos, por lo que acabas de decir. Con Jorge decías Saludos, este dato. Jorge. Perdón, Jorge. Este dato voló cabezas, ¿no? Uh-huh. Y empezó a acelerar muchos comentarios. ¿Cómo es posible que el 68% de la población entre 18 y 70 años estén pensando que el gobierno les va a ayudar para su retiro? ¿No? Uh-huh. De ese tamaño es el hoyo en el que estamos en materia financiera. Fíjate, te das cuenta cuando ves la estadística de que 22% de la población de 18 años y más, de acuerdo a esta encuesta, tiene una tarjeta departamental, de las más caras en el mercado. Uh-huh. Otro 15% tiene por lo menos una tarjeta de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Los mexicanos preferimos gastar que ver por nuestro futuro para el retiro. Uh-huh, que ahorrar. Es clarísima la estadística y fría, y la verdad es que es terrible que estemos en esta situación. A ver, repíteme el dato. ¿Cuántas personas creemos que el gobierno nos va a mantener? 68%. ¿Y el gobierno no nos va a mantener? Obviamente, no. Por eso eres el Grinch de las finanzas. O sea, tú vienes y hablas de mal, pero pones de malas, Adrián. Traje refuerzos, mi querida Miriam. ¿Tenemos o no tenemos A ver, razón? Miriam, ¿cómo que el gobierno no me va a mantener? ¿Cómo estás? Pues porque al final no alcanza. Sí existen programas sociales, o sea, y actualmente ya es un derecho que tenemos de acceder a la pensión para el bienestar, uh-huh, que ese es para todos, sin importar si cotizamos o no a algún instituto, nada, esa es pareja. Pero es muy poco al final, es un apoyo y se da de manera bimestral. Nadie vive con esa cantidad. Sí, entonces, no, con el programa de adultos mayores es un apoyo, es un extra, pero no, con eso no puedes vivir. Y entonces, con temas inflacionarios y todo, pues está peor. Y al final, pues también, pues yo creo que ni el 50 o el 50% de la población de México apenas accede a un instituto de seguridad social. Claro. Entonces tampoco va a funcionar. Uh-huh. Se creó el año pasado el Fondo de Pensiones para el Bienestar también, que es un complemento. No se modificó el cálculo de pensiones. Es solamente un complemento a nuestra pensión, y solamente para los que somos generación Afore. Sí, claro. Pero sigue siendo insuficiente, porque ese fondo va a pagar ese complemento mientras tenga recursos.
Fíjense lo que ponen aquí en la mesa que es muy interesante. La señora que nos escribió hace un rato, repito el número, 564005-1025, 564005-1025. La señora dice que bueno, y de verdad señora, qué bueno, ella se pensionó en esta famosa ley del 73. Hay quien tiene Afore, pero la mayor parte en este país, corríjanme, ustedes son los expertos, que es 55%, 60% está en economía informal. Así es. Ni Afore tienen. Es correcto. O sea, ni siquiera eso. ¿Cómo le hacen para subsistir? ¿O cómo le tendríamos que empezar a hacer para subsistir, Adrián? No veníamos preparados. 56% de las personas, de acuerdo a la encuesta de inclusión financiera, está ahorrando en instrumentos informales, ¿no? Y fíjate qué grave. ¿Cómo en instrumentos informales? Tandas, bajo el colchón. Una tanda para el retiro, atrás, ¿no? atrás del cuadrito, ¿no? O sea, no mete el dinero a una institución financiera para que le dé algún tipo de rédito, ¿no? De ganancia, sino que se guarda el dinero. O sea, bajo el colchón. Ajá. Y las famosas cajas populares siguen haciendo su agosto al costo, ¿no? Okay. Entonces, en 2021 era el 52%, Luis. Uh-huh. En el 2024 es 56%, o sea, subió el porcentaje de las personas que no quieren ahorrar de manera formal. Sí, claro. O sea, aquí hay un gran compromiso por parte de las instituciones financieras, por parte del gobierno, por parte de los seguros, por parte de todos y cada uno de los involucrados, en que nos ayuden a saber y conocer más sobre estos instrumentos financieros. No es posible que crezca en estos tiempos, con toda la tecnología, con todas las fintechs, con toda la oportunidad que tenemos, el número de personas que siguen ahorrando de manera informal. El desconocimiento es abismal. Todo esto viene mucho por lo que vivimos aquí en la Ciudad de México la semana pasada. La semana pasada la CENTE nos bloqueó la Ciudad de México 3 días. Claro. ¿Y qué pedían ellos? Bueno, pues el respeto a su pensión en el ISSSTE y varias cosas. Platiqué aquí la semana pasada con uno de los integrantes de la sección del CENTE. El lunes también hablábamos con él. Y bueno, uno de los temas que sí llamó la atención en todo nuestro auditorio es, oye, pues es que ellos tienen pensiones, esto ya no nos toca a nosotros. Yo te quiero preguntar, Miriam, como experta en pensiones, ¿qué le dices hoy? No sé, vamos a pensar en una persona, esta persona tiene 45 años de edad, cero ahorrado. Pues actualmente ya existen estrategias. De hecho, el IMSS desde el 2021 implementó la modalidad de trabajador independiente. Esta modalidad, ya estaba la modalidad de trabajador independiente, pero bajo otras condiciones. Pero la que empezó a promover o la que se implementó a partir del 2021 ya te da o te cubre como si estuvieras trabajando. ¿Ah, sí? Tú puedes pagarle directamente al instituto, tú puedes aportarte, darte de alta desde un salario mínimo hasta el tope de 25 UMAS como trabajador independiente y tienes acceso a los 5 ramos de aseguramiento. Entonces, esto no solamente te da la aportación para el retiro porque empiezas a acumular semanas, que los que somos generación Afore requerimos actualmente 1,000 semanas. En este 2025, 850, pero va a llegar el momento en que sean 1,000 semanas cotizadas. Pero a veces también dejamos de lado que algo nos puede pasar en el camino. Entonces, a través de esta aportación también tenemos acceso al ramo de enfermedades y maternidad, que quiere decir que entonces puedo tener la cobertura médica y hospitalaria del instituto. Y con una sola cuota, además, aseguro a toda mi familia. ¿Del IMSS? Sí, en el IMSS. Te puedes acercar al IMSS como trabajador independiente. Así es. La cuota mínima ahorita está como en 1,800 pesos. Mensuales. Tú pagas 1,800 pesos mensuales y estás cotizando semanas para el retiro. O sea, tú lo puedes iniciar desde cero. Las personas, los que apenas se están integrando a la vida laboral, que están como freelance, que pueden aportar esa parte y tienen servicio médico. Porque la realidad es que tampoco contratan seguro de gastos médicos mayores. No hay. Entonces, pueden contratar esto y con esa misma cuota asegurar a su esposa, si tienen, a sus hijos y a sus padres. ¿El seguro da para tanto ahorita? ¿Cómo está? Porque esto tendría que estar produciendo más el IMSS, ¿no? Yo creo. De hecho, pues es que todo esto, o sea, sí lleva su fuente de financiamiento, pero por eso lo están promoviendo, por eso es que se está y va a depender también de la actividad, porque te establece qué actividad. La más baja es la de, como trabajador, si realizas actividades administrativas. Obviamente la cuota sube si tienes una actividad de mayor riesgo. ¿Pero por qué? Porque dentro de esa misma cuota, tú como trabajador independiente estás cubierto por riesgos de trabajo. Claro.
Aquí hay que ponernos muy en el foco de que hoy por hoy la gran parte de mexicanos somos responsables de nuestro futuro. Sí, sin duda. Nosotros. O sea, ya antes no es el gobierno el que te va a mantener necesariamente, ya no son necesariamente las empresas. La cosa ha cambiado, a lo mejor habrá quien diga que para mal, y hay que empezar a tomar las riendas. Y para tomar las riendas hay que entrarle a estos asuntos, hay que entrarle a temas de ahorro. Háblanos del ahorro, Adrián. ¿Por qué no ahorramos? En México no ahorramos. Pues no ahorramos porque no estamos acostumbrados a ahorrar. No ahorramos porque no nos enseñan a ahorrar. Porque ninguna institución financiera se preocupa con campañas masivas, ¿no? Realmente efectivas y directas hacia la población, para que nos digan la importancia real que tiene el simple hecho de guardar 500 pesos al mes, 100 pesos, 200 pesos, lo que puedan, ¿no? La verdad es que la educación financiera en México sigue siendo magra, así de sencillo, ¿no? Entonces, por eso los mexicanos no entendemos la importancia de esto. Ahora, esto si lo unes a una ignorancia sobre el sistema de pensiones, llámese Afore, llámese Ley 97, llámese Modalidad 40, todo, la gente... No, el de trabajador independiente, la yo no gente sabía que no existía. sabe. Yo no sabía que existía. La gente no sabe, Luis. Entonces, sí tenemos que preocuparnos, y gracias por estos espacios, para difundir justamente todas estas posibilidades. Me acaban de volar la cabeza con un dato que me dio Miriam antes de entrar a la entrevista. ¿Tú sabías que las personas que trabajan en Canadá y en España pueden complementar su pensión en México? Los mexicanos que pueden ir a Canadá, que trabajan en Canadá, que trabajan en España, pueden complementar su pensión en México, ¿cierto o no, Miriam? ¿Cómo? No, aquí es totalizar. Desde 1995 y 1998, México tiene firmados convenios y que están vigentes actualmente con el gobierno de Canadá y con el gobierno de España en materia de seguridad social. ¿Qué implica esto para los trabajadores de ambos países? Que si yo tengo cotizaciones en Canadá o en España y también cotizaciones en México, yo puedo totalizar esos periodos para tener una mejor pensión. Así es. Si coticé, actualmente hay un caso de un trabajador que tiene 500 semanas cotizadas hasta el 98 aquí en México. La misma empresa se lo llevó a España y lleva ya 25 años cotizados. Él tiene sumarlos de aquí. Él tiene la opción de llevarse esas 500 semanas a España y lograr una mejor pensión en España. Claro. O traerse estos 25 años cotizados a México y pensionarse por Ley 73 con todas las semanas. Imagínate 25 años con Ley 73. Sí, claro. Y más los 10 que cotizó aquí en México. Entonces hay que hacer un análisis y para eso se requiere la asesoría pues de un profesional para que le diga, a ver, vamos a checar, ¿qué te conviene? 2 pensiones o una pensión en España o una pensión en México. Entonces esto hace, pero la realidad es que el número de pensiones que actualmente está pagando el IMSS bajo estos convenios de totalización es muy mínima. Con Canadá solamente existen 17 pensiones vigentes al día de hoy. ¿Neta? Y el convenio es 17. ¿Ves? Menos de 20. Menos de 20, Luis. Ahora, también hay, más allá del problema que representa globalmente el asunto de pensiones y de si los gobiernos van a tener o no van a tener, si se está invirtiendo bien o mal, etcétera, hoy lo estamos aterrizando un poco más a todos los ciudadanos, ¿no? Déjame preguntarte, Miriam, como experta en pensiones, ¿qué pasa cuando llega alguien ya muy grande? O sea, cuando llegan contigo y aquí nos está escribiendo un señor, oye, qué gran programa el que están hablando del IMSS, tengo 65 años, ¿todavía aplica? Claro que sí, y es que hay que analizar. Pero ya que te va a dar, ¿no? O sea. El trabajador que asesoré con mayor edad se pensionó con 84 años. Okay. Y llevaba cotizando más de 2,000 semanas con salario mínimo. Él iba para una pensión mínima, pero no se daba de baja, y aunque muchos le habían dicho, no, que modalidad 40, no se daba de baja, porque aquí es cuando la asesoría individual se tiene que ajustar. Sí, claro. El trabajador tenía un tema de salud, donde el IMSS cada mes le da un medicamento que si él se daba de baja, por fuera le costaba 25,000 pesos. Okay. Entonces él no se daba de baja, él seguía laborando. Con trabajadores independientes lo que hicimos fue pagar 6 meses, complementar ese salario de su patrón con trabajadores independientes, y con 6 meses subimos el salario. En lugar de pensionarse con los 8,400, que fue la pensión mínima en 2024, se pensionó con 14,000 pesos. Solamente pagando 6 meses, porque igual la edad no era para un proyecto a largo plazo. Nada más era al menos duplicar o aumentar a la pensión garantizada que ya tenía derecho.
Y eso tiene que ver con una asesoría individual. Así es. Sí, claro. O sea, te tienes que acercar a alguien como tú, que por cierto, todo el mundo está preguntando dónde te encontramos. Miriam. Estoy como Miriam García MX, así en casi todas las redes sociales. Ajá. En Facebook me encuentran como Miriam Pensiones. Miriam García MX. Miriam García MX, así me encuentran en la mayor parte de las redes. Así es, en la mayor parte de las redes sociales. O también a través de Pensiones 360, que es un proyecto en el que justo con mi socio, Jorge Moncada, estamos capacitando asesores de pensiones, porque hacen falta asesores de pensiones. No hay suficientes para el número de trabajadores que hay, pero enfocados a estas estrategias individuales. No a nada más paga modalidad 40 sin saber, porque la modalidad 40 se puede utilizar para muchas opciones. Claro. Modalidad 40 no solamente es pagar al tope. Sí, claro. Modalidad 40 la puedes pagar desde el último salario registrado. O sea, es analizar cada caso. Acercarte, sí. Y es uno por uno. Y claro. Y el que tenga 65 años no implica que no tenga derecho. Hay que revisar su situación. Hay personas, y ayer nada más un caso que presentaban en un curso que estaba impartiendo, trabajadora con 67 años de edad, 23 de servicio, cotizó al ISSSTE, nada más. Según, pues van a reclamar el bono de pensión al que tenía derecho, sí. Pero ese bono de pensión, pues le da derecho a una pensión aproximadamente de 9,000 pesos. Okay. Como ya tiene 67 años, aplica para el pago del complemento del fondo de pensiones. Entonces, y su último salario de 24,000, actualmente el tope del fondo de pensiones es de 17,300. Entonces, hay que hacer una estrategia. No es nada más pensionarse, porque la realidad, y aquí traigo las estadísticas, al cierre de junio del 2024, del total de pensiones que tenía el IMSS, el 80% percibe menos de 10,000 pesos. Ser ley 73 no te garantiza una buena pensión. ¿El 80% de ley 73 está en menos de 10,000 pesos? En menos de 10,000 pesos. Y el 50% menos de 5,000 pesos. Son las pensiones que actualmente paga el IMSS. Con datos del IMSS, con fuente del IMSS. Tocas un tema bien interesante, Adrián. ¿Con cuánto vive un mexicano? ¿Con cuánto tendríamos que vivir los mexicanos? Bueno, hay un salario digno del cual se ha hablado mucho. Hay un salario mínimo, que es el que está ahí por todos lados. Pero ¿cuánto es lo que gana y con cuánto debería de vivir un mexicano? Mira, la verdad es que la respuesta es muy complicada de poder dar una acertada respuesta, porque tu público se va a enojar conmigo. Pero están acostumbrados. Y están acostumbrados, los entiendo, pero la verdad es que no perdemos mucho tampoco, yo te diría, ya lo sabemos. Yo te cambiaría la pregunta, es por cuáles son las estrategias que debo adoptar para poder vivir con lo que tengo. Claro. ¿No? Porque justamente los mexicanos estamos acostumbrados a pensar, necesito 40,000 pesos para vivir bien. Y resulta que logras los 40,000 pesos y sigues teniendo problemas financieros. Hay otras personas que dicen, yo con 15,000, Adrián, la armo. Y llegan a los 15,000 y siguen teniendo problemas. Entonces, más allá de preocuparnos de cuánto es el salario ideal, es cuál es mi estado financiero ideal para poder aprovechar todas y cada una de las oportunidades que tengo. Incluso nosotros que somos generación Afore, ¿no? También tenemos oportunidad de mejorar nuestra situación de retiro, ¿no? Tenemos nuestra Afore, que es obligatoria para cualquier mexicano. Incluso si tú eres extranjero, pero tienes un empleo formal en México, puedes tener una cuenta de ahorro para el retiro, ¿no? Menores de edad pueden tener una cuenta de ahorro para el retiro. Tienes planes privados de retiro, que no es lo mismo. Tu Afore es la obligatoriedad. Tu plan privado de retiro es complementario, y alrededor justamente de tu Afore está plan privado de retiro, está CETES Directo, están las casas de bolsa, están las SOFIPOS, estas sociedades financieras que hoy también te están dando la oportunidad de poner a trabajar tu dinero a través de una cuenta sencilla de ahorro y de inversión. Entonces, este satélite llamado Afore, ¿no?, tiene otras lunas que pueden justamente complementar todo, ¿no? Porque llega el momento en donde llegó el momento, donde ya te alcanzó el tiempo. Claro. Donde, híjole, creías que todo iba a ser muy lejano y que los 60 estaban lejos, pues ya llegaron los 60, los 70, los 80 incluso, y resulta que no estabas preparado para muchas cosas. Creo que les pasa mucho, Miriam, Adrián, con las personas que asesoran. A lo mejor estabas acostumbrado a ganar 40, ¿no? Y ya cuando te quieres retirar, híjole, no te alcanza ni con 10. O sea, ya lo que te alcanzó entre la Afore y lo que ahorraste ya no son 40. Ahora vas a tener que aprender a vivir con 10. Por eso yo ponía esa pregunta, ¿con cuánto más o menos vive un mexicano?
Cuéntanos algunos de esos casos. Yo me creo que has tenido varios, Miriam. Así que llegan y, híjole, es que yo ganaba 30, yo ganaba 50, yo ganaba 100, ¿no? Pues llegas y... Pero también hay casos, y yo tengo un caso muy particular, que a través de este conocimiento, hablabas hace rato del CENTE. A veces hay tanta desinformación que piensan que nada más un régimen es el que es mejor. Sí, claro. No, hay que ajustar y hay que ver. Sí, claro. ¿Por qué? Porque llevé el proceso de un trabajador ISSSTE y justo del CENTE, que su puesto o el puesto que tenía era de intendencia. Es decir, toda su vida laboral, el último salario que tuvo durante 35 años fue de 10,000 pesos mensuales. Fue el último. Y la pensión con asesoría y con estrategia, logramos 24,000. ¿Cómo lo hicieron? A través de los convenios institucionales, como fue la portabilidad. Él era cuentas individuales. En recurso, los trabajadores existen, las cuentas individuales tienen mayor dinero. Pero tenía 1,600,000 pesos, que era insuficiente para contratar una renta vitalicia, porque la realidad es que se requiere dinero. Los que somos cuentas individuales, con 2 millones apenas estamos alcanzando 8,000, 9,000 pesos mensuales. Él no le alcanzaba, y la pensión garantizada en 2021 en ISSSTE era como de 5,000 pesos. Esa era la que tenía derecho por 35 años de servicio, es decir, el 50%. Claro. Se acerca y me dice, es que no sé, digo, ¿cotizó en algún momento al IMSS? Me dice, no me acuerdo. Hicimos una búsqueda en el IMSS, localizamos su número de seguro social y resulta que sí, cotizó 2 meses en una empresa antes de integrarse a la CENTE. Y esas 10 semanas, en el 84, sirvieron de base para hacer la portabilidad. Cotizamos a través de trabajador independiente, pagó 14 meses de modalidad 40 al tope, o sea, 14 meses nada más. No fue tanto porque al final pues no tenía dinero, se esforzó muchísimo por pagar esos 14 meses al tope. Hicimos la totalización, la portabilidad, es decir, los años cotizados ISSSTE los transferimos al IMSS, porque así está desde 2009 que se firmó el convenio, y logramos una pensión de 24,000 pesos. Y entonces aquí ya logramos más del doble de lo que percibió durante toda su vida laboral. Impresionante. Y entonces, eso. Y cada caso es único, porque entonces, pero se tiene que analizar, ver si cotizó. El año pasado firmaron convenio con Pemex, entonces ya hay convenio institucional entre Pemex, ISSSTE e IMSS, donde ya se pueden totalizar esos periodos, donde ya puedes sumar todas las cotizaciones para alcanzar un mejor beneficio o alcanzar pensión. Déjenme ir con algunos mensajes del auditorio, muchísimos. Rápidamente, ¿cómo te contactamos otra vez, Miriam? Cóbrale comisión aquí, oye. ¿Qué tal mi refuerzo? Sí, no, pues, Adrián, oye, la del Puebla, ¿no? ¿Cómo te contactamos? Pues al 951-102-8155, ahí es la manera más fácil, o en redes sociales, Miriam García MX, o a través de Pensiones 360. Acérquese a Pensiones aquí 360. Gracias, Miriam, de verdad, muchísimos mensajes. A nuestros 60 años, ¿el IMSS nos podría asegurar a mi esposa y a mí? Sí, si él nunca ha cotizado, puede él, a través de trabajadores independientes, pagar esa cotización, y con una sola aportación él tiene derecho a los servicios médicos. Para Adrián dicen, yo no tengo problemas financieros, soy maestra, percibo 7,000 a la quincena, ¿y cómo le hago? Aplico la máxima que aprendí de mi madre, no gastes más de lo que ganas, tan fácil, y sí funciona. Exacto, por supuesto. Hola Luis, yo soy pensionado, cumplí 60 ya, mi pensión es por 60%, ¿se pueden aumentar las pensiones? No, ya una vez pensionado, ya no. Nos escriben aquí en el WhatsApp. Mi papá tiene bastante que dejó de cotizar. Cuando fuimos al IMSS me dijeron que faltaban semanas para que pudiera darle una pensión. Ya he ido varias veces, pero me dan largas. Ya tiene 77 años de edad. Bueno, pues hay que acercarse ahí a los expertos. Hola, 55 años, 1,500 semanas cotizadas. ¿Uno se puede pensionar por anticipado? Yo creo. Sí, no, bajo el régimen de ley 73 no, en ley 97 sí está establecido en la ley que uno se puede pensionar anticipadamente, pero siempre y cuando tengamos el dinero en la Afore. Ya. Para ley 73 no conviene para nada. Claro. Nos dicen aquí, yo soy una totalera, también deberían de hablar bien de las tarjetas de crédito, se pueden aprovechar los puntos y los cashbacks y cosas así. Las tarjetas de crédito es el mejor instrumento que puedes utilizar para financiarte. Es el único instrumento en el mercado que te ofrece 45 días para financiar todos tus gastos sin que te cobre un solo centavo de interés. El asunto es que hay que ser totalero, hay que saber interpretar, ver y revisar el estado de cuenta. O sea, no estamos hablando mal de las tarjetas de crédito,
¿no? Lo que estoy diciendo Entonces, con que estas hay que saberlas cifras, usar. exacto, lo que estoy diciendo con esto, con estas cifras que nos da la encuesta de inclusión financiera es que una tarjeta departamental, es de las más caras en el mercado, porque hay algunas que te pueden cobrar hasta el 150%, de verdad, no estoy exagerando, 150% de interés si te llegas a retrasar. Y la gran diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta departamental es que la tarjeta de crédito te la otorga una institución financiera. La tarjeta departamental te la otorga un comercio. Sí, claro. ¿No? Entonces, ahí hay grandes diferencias. Sí, por y hay que tener cuidado. La tarjeta de crédito te sirve para comprar en N cantidad de comercios. La departamental solamente en la tienda que te dio esa tarjeta, ¿no? Y supuestamente para aprovechar lo que siempre hemos dicho aquí, las ofertas que todo el año hay. Entonces, no se trata de poner en mal el uso de la tarjeta de crédito. Se trata de que la gente aprenda a utilizar ese crédito a su favor. Hablemos más de inclusión financiera, hablemos más de finanzas personales. Siga usted. Adrián, ¿dónde? Finanzas personales a la carta, @FP a la carta. Hay muchas recomendaciones muy interesantes, recomendaciones muy buenas para ahorrar. Siempre nos das esta recomendación que nos encanta. Nomás haga la prueba para sentir cómo ahorra meter moneditas en un tinaco, ¿no? En un tinaco, aquí sí era, bueno, en un garrafón. En una botellita de PET de 600 mililitros. Sí. ¿No? Sí, en una botellita de PET. En un tinaco, rico más pato. Hay que llenar el Aquí nos vamos tinaco. a No, pero a ver, cuéntanos la del garrafón, no la del tinaco. Mira, es muy fácil. O sea, agarra una botellita de PET, de estas de las sodas que te tomas todos los días o de agua, ¿no? La enjuagas bien. Esas meras que tienes ahí, mira, una botellita de PET como la que tiene Luis. Para los que nos están viendo, para los que nos están escuchando, una botella de agua, ¿no? De 1 litro, de medio litro, de lo que quieras. Enjuágala bien, hazle una ranura y vele poniendo moneditas, ¿no? Pueden ser las monedas de 10 pesos, pueden ser una moneda de 5, pero el asunto es que te acostumbres a guardar dinero. Ahora, en una botella, por ejemplo, de 1 litro, puedes juntar con monedas de a 10 hasta 3,500 pesos o más. Es que eso está interesante, ya cuando sabes que en la de 1 litro. De 1 litro. En esa que tienes, en ahí, esta, esa o sea, vale 3,500 pesos. Si la lleno de a 10 pesitos, ¿son 3,000 qué? 3,500, 3,200 pesos. 3,200 pesos, imagínese el tinaco. Bueno, 3,200 pesos, o sea, pero ya lo vas pensando. Con una moneda de está 10 pesos diario. Está bien, o sea, tienes... Es para tener el hábito de ahorro. Exacto. Luego nos escriben, ¡ay, eso qué! Yo tengo CETES, inversión. Bueno, ya es otra cosa. Ya usted ya ahorra, ya sabe otra cosa. Vamos para todo. Y todo pianito aquí con Adrián Díaz. Te seguimos ahí en tus redes. Gracias. Miriam, todo el mundo quiere seguirte. Qué bueno para cambiar las estadísticas. ¿Cómo? La atención. Dinos, por favor, de nuevo. En Miriam García MX o en Pensiones 360, para que puedan tener información, pues sobre todo veraz y real, porque hay muchísima desinformación en redes sociales. Entonces, en Pensiones 360 nos pueden seguir. Y aquí es buscar el cómo sí. Gracias, muchísimas gracias. 9:31, una vuelta al mundo con Leire Batalla.